Bueno, Egunon, donde no hay buenos días. Estamos aquí de nuevo para hacer un sorteo de mesas electorales. Este es el único punto que tenemos en el orden del día. Lo voy a leer. Escundemaia, Kosatzeko, Sosketa, Emaitzaren, Onarpena. El sorteo para la formación de las mesas electorales y la aprobación del resultado. Sistema informatiko bidezko zozketa publikoa egingo da honako hauen arabera. Hauteskunde zintzutik abiatzen gara, INE institutuak bidatzen dio informazio korporatibako zerbitzuari Euskarri digitalean. Bertan, erregistratutako hautesle guztiek eta euskaltegia sinatuta besteak beste honako datuak. Barrutiaren barneko sekzioa, hauteskunde maila, mailaren barnean irudikera zenbaki bat, barnetik hasi eta mailari asinatutako hautesle kopuru osoaren zenbakiraino doana eta eskolatze maila, batetik laura. El proceso de sorteo se realizó utilizando la aplicación Conoce, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística como instrumento software oficial para esta función. Conoce, siguiendo el orden distrito, sección mesa, obtiene de forma aleatoria el presidente, vocales y suplentes entre los electores de la mesa que cumplen los requisitos que marca el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Los suplentes se eligen específicamente para el presidente y para cada vocal, pudiendo elegir hasta 9 suplentes de cada cargo, de modo que los suplentes posteriores al segundo queden como reserva. Ondoren, 75 maio osatuko dira, udalerri honen osatzen duten berrogeita defentsioei dagozkienak. Diputatuen kongresua eta senatuak desegiteko irailearen 24ko errege dekretuaz deitutako hauteskunde orokorrak. Eta dagokien mailako hautesle guztien artean, presidenteak eta bokalak eta hauen ordezkoak bederatzi izendatuko dira hauteskunde erregimen orokorraren aipatzen dituen baldintzan betetzen badituzte. Horren guztiaren berri zonaldeko hauteskunde batzordeari eman beharko zaie. Esperamos unos minutos y van a hacer la copia, bueno, vamos a pasar el papel, vamos, para probar. Una vez impreso, si desea alguien consultar algún dato, están aquí. Entonces lo que procede es someterlo a aprobación. Sí, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Espero que no se haya tocado ninguno. Es el cumplimiento de un deber. Vale, buenos días.